The Standard Baptist interpretation of Jeremiah 31 through 34, La interpretación estándar de los hermanos bautistas del capítulo 31 de Jeremías, versículos 31 al 34. let me just read it. Y voy a leer ese pasaje de Jeremías. And by me, I mean my brother Alonzo. Vamos a leer Jeremías 33, el famoso pasaje 31, 33 a 34, ¿verdad? Dice así el pasaje. Empezando en Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y continúe diciendo, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Now there are many things that I could say about this text. Bueno, hay varias cosas que podemos decir de este texto. And I'll take a little bit different approach than I took last night. Y voy a aproximarme al texto desde un lado un poquito distinto de lo que hice esa noche. Let me explain the Baptist understanding of this text. Primero voy a explicar cómo entienden nuestros hermanos bautistas ese texto. According to the Baptist understanding of the Old Covenant, De acuerdo al entendimiento bautista del Antiguo Pacto, covenant is a broader reality than regeneration and election. el pacto es una realidad mucho más amplia que la regeneración. The Old Covenant is a mixed covenant. El Antiguo Pacto es un pacto mixto. It has sprinkled within it both believers and Es unbelievers. decir, bajo el Antiguo Pacto hay creyentes y no creyentes. And they needed to be taught the way of the Por Lord. lo tanto, se les tenía que enseñar el camino de Dios. But some had hard hearts that would not listen, Pero algunos tenían corazones tan duros que no escuchaban. and their bodies fell in the Y desert. por tanto sus cuerpos cayeron en el desierto. But the Baptist view says a day is coming Pero los hermanos bautistas dicen, entonces va a venir un día when the Lord will make a new covenant, cuando el Señor hará un nuevo pacto. not like the covenant I made when I took them out of the land of No Egypt, como el pacto que hice con ellos cuando tomé su mano y los saqué de la tierra de Egipto, which is a covenant that some broke. que es un pacto que muchos de ellos quebrantaron. The new covenant will be absolutely unbreakable, El nuevo pacto será absolutamente inquebrantable. and everyone in the new covenant, Y todos y cada uno en ese nuevo pacto, without exception, sin excepción, will know the Lord conocerán al Señor. and won't need anyone to teach them, Y no enseñarán no tendrán necesidad que alguien les enseñe. won't need any exhortation, No necesitan ninguna exhortación. won't need anyone to say, know the Lord, No necesitarán alguien que les diga, conoce al Señor. because they'll all know me. Porque todos conocerán al Señor. That means that the fundamental difference between the old and new Eso covenant significa que la diferencia fundamental entre el antiguo pacto y el nuevo pacto is that covenant membership was broader than the regenerate in the old covenant. es que en el antiguo pacto la membresía pactual era más amplia que la regeneración. But covenantal membership is identical with regeneration in the new covenant. Pero que en el nuevo pacto la membresía pactual va a ser igual que ser regenerado, que la regeneración. The argument that I make in response is El argumento que yo establecí en respuesta a esa interpretación there are a number, but I'll just give a few. podría estructurarse de la siguiente manera. Hebrews 8, verses 8 through 12, quotes directly Hebreos 8, 8 al 12,
Jeremiah 31, 31 through 34. Cita directamente a Jeremías 31, 31 al 34. And the book of Hebrews is written Y el libro de Hebreos está escrito in Hebrews 13:21, en Hebreos, en 13:21, Hebreos 13, 21, as a word of exhortation. como una palabra de exhortación. In other words, the whole book of Hebrews, En otras palabras, todo el libro de Hebreos, from one standpoint, desde un punto de vista, is a book of exhortation es un libro de exhortación that says, know the Lord, que dice conoce al Señor and teaches y enseña and warns, y advierte not only that you must know the Lord, no solamente que vosotros tenéis que conocer al Señor, but in numerous places, sino que también en varios it lugares says that it is possible in the new covenant dice que en el nuevo pacto es posible to apostatize from it. de apostatar de la fe. In Hebrews 8:8, En Hebreos 8:8, por ejemplo, all the way down through 10:39, hasta el capítulo 10 y versículo 39, toda esa sección, you have the exposition of the importance of Jeremiah 31. tienen ustedes la exposición de la importancia de Jeremías 31 And in particular, Hebrews 10, y en particular Hebreos capítulo 10, 26 through 28, versículo 26 al 28, shows that there is apostasy that is possible under both the Old and New Covenant. muestra que la apostasía es una posibilidad tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. For instance, Por verse ejemplo, 28, el versículo 28 dice, under the Old Covenant, bajo el antiguo pacto, dice así, anyone who set aside the law of Moses el que viola la ley de Moisés dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. They show themselves not to be regenerate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos han mostrado que no son regenerados. But in verse 26, he Pero says, en el versículo 26 dice, if we in the new si covenant nosotros en el nuevo pacto go on sinning deliberately after receiving a knowledge of the truth, pecáramos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, there no longer remains a sacrifice for sin, no queda más sacrificio por el pecado. but a fearful expectation of judgment Dice, sino que lo que queda es una horrenda expectación de juicio and a fury of fire that will consume the y adversary. un hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios o devorar a los adversarios. So verse 29, how much worse punishment Y entonces se pregunta el versículo 29 de Hebreos capítulo 10, ¿cuánto mayor castigo is deserved by the one who tramples underfoot the Son of God pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios and has profaned the blood of the covenant by which he was y sanctified tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado and has outraged the Spirit of grace? e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Now, for the Baptist view of Jeremiah 31, Así es que desde el punto de vista bautista del texto de Jeremías 31, 31 a 34, such conclusions could never be drawn esas conclusiones no se podrían sacar de esa interpretación without saying the regenerate lose their salvation. sin afirmar que los regenerados pierden su salvación. But since the regenerate cannot lose their salvation, Pero puesto que la Biblia afirma que los regenerados no van a perder su salvación, the only reasonable conclusion we can draw la única conclusión razonable que podemos derivar is that in the Old and New Covenant alike, es que tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, covenant is wider than regeneration. el pacto es más amplio que la regeneración. And apostasy under the New Covenant is just as possible as Y apostasy que la under the Old. apostasía en el nuevo pacto es tan posible como lo fue en el antiguo pacto. So what the Baptist reading of that text does Así es que lo que esa lectura bautista de ese texto hace cuts against the grain of the way the New Testament interprets that text. es cortar el hilo conductor según el cual el Nuevo Testamento interpreta ese pasaje. Moreover, as I said last night, Además, como dije anoche, there is still a necessity of being taught in the New Covenant. aún continúa en el Nuevo Pacto la necesidad de ser enseñados. What have we been doing for almost 20 hours? Es lo que hemos estado haciendo por casi 20 horas hasta aquí.
On the Jeremiah 31 view of the Baptist, Si los hermanos bautistas nos ven a través de Jeremías 31 según su interpretación, both the teaching and the exhortation tanto la enseñanza como la exhortación are a waste of time. sería una pérdida de tiempo. If no one is taught by another Si es que nadie tiene que ser enseñado por nadie. and no one needs it. Y también si es que nadie necesita la enseñanza. So is there a better interpretation of Jeremiah 31? Así es que hay una mejor interpretación de Jeremías 31. Yes, there is. Por supuesto que la hay. Jeremiah is looking into the future eternal state. Es decir, Jeremías está mirando al estado futuro eterno. And he's talking about the consummation of the church in the age to Y come, está hablando acerca de la consumación de la iglesia en la era por venir, where covenant and regeneration overlap perfectly, donde el pacto y la regeneración and the special office se of conectan teaching perfectamente. and the special office of the pastor Y entonces los oficios especiales del pastor passes away, deja de ser. and we'll never have another conference on the book of Y Hebrews. nunca más tendrán ustedes una conferencia sobre el libro de Hebreos. No one will need it. Nadie lo necesitará. No one will need to learn, Nadie necesitará aprender. because all will be taught by the Lord. Porque todos seremos enseñados por el Señor mismo. All will be regenerate, Todos seremos regenerados. and all will know the Lord in such a way Y todos conoceremos al Señor de tal manera that you never need to listen to Lane or Alonzo que no again, necesiten escuchar ni a Lane ni a Alonso nunca más. and we will rejoice. Y todos nos regocijaremos. So the Reformed, so the Baptist view of Jeremiah 31 Así es que la perspectiva bautista de Jeremías 31 is an over-realized eschatology, es una escatología sobrerealizada. and it thinks about this age Y está pensando en esta era using the categories of the age to come, usando las categorías de la era por venir. and creates great Y confusion. entonces eso crea gran confusión. The new covenant is, in terms of its membership, Los términos de membresía en el nuevo pacto consists of believers consiste de creyentes and their children. y sus descendientes, sus hijos. Acts 2, 38 through 40, Hechos 2, 38 al 40. when Peter calls for repentance and faith in Christ, Cuando Pedro llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo, speaks of the fulfillment of the Abrahamic promise. habla del cumplimiento de la promesa abrahámica. And in the Abrahamic covenant, Porque en el pacto abrahámico his male offspring was given the sign of the covenant. a su descendiente varón se le dio la señal del pacto. The promise is to you, Abraham, La promesa es a ti, Abraham, and your offspring. y a tu descendencia. And when Peter is proclaiming the Y gospel on the cuando, day of Pentecost, y cuando Pedro está proclamando el Evangelio en el día del Pentecostés, he says the promise is to él you dice, la promesa es para vosotros who believe, que creen to your children, y para vuestros hijos and to those who are far off whom the Lord will call. y para aquellos que están lejos que el Señor llamará. The idea that the covenant is applied, the sign of the covenant, La idea de que la señal del pacto se aplica is applied to believers a los creyentes and their offspring y sus descendientes is affirmed by Peter in Acts 2 es afirmada por En- Pedro en Hechos 2 and continues what Reformed Presbyterian theologians, covenant theologians call y continúa lo que los teólogos reformados llaman, the household formula. le llaman la fórmula del hogar o de la familia, The oikos formula. la forma del oikos que significa la casa. And the point about the administration of the covenant Entonces el punto acerca de la administración del pacto is that it is in essence the same in the old and the new, es que en esencia es el mismo tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, to believers and their children. a los creyentes y a sus hijos. This is why Paul says in 1 Corinthians Por 7:14 eso Pablo en 1 Corintios 7:14 dice that the children of believers que los hijos de los are creyentes holy in the Lord. son santos en el Señor.
And it's a beautiful, practical thing. Y es una cosa práctica hermosa. Because once my children receive the sign of baptism, Porque una vez que mis hijos reciben la señal del bautismo and the triune God puts his name on them, y el triuno Dios pone su nombre en ellos, they belong to him, ellos le pertenecen a Él. and I treat them from that point Y forward desde ese punto en adelante los trato exactly the way I treat you as brothers and sisters. in exactamente Christ. como los trato a ustedes como hermanos y hermanas en Cristo. I instruct them in the catechism, Los instruyo en el catecismo, pray with them and for them, oro con ellos y por ellos, read the scriptures to them, les leo las escrituras and encourage them to walk faithfully with the Lord. y los aliento y exhorto a caminar fielmente con el Señor. And that is what a Christian family ought to look like. Y eso es como tiene que verse una familia cristiana. But if you don't apply the sign of the covenant Pero to si them, no le hubiera aplicado la señal del pacto a ellos and don't view them as those who belong to the y Lord, no los veo como aquellos que pertenecen a Cristo, you will not be able to treat them the way you treat brothers and sisters in the Lord. no podríamos tratarlos como se trata de hermanos y hermanas en Cristo. And that introduces a whole host of unhealthy features Y eso introduce, como ustedes saben, un montón de características que pueden ser no saludables in the way you treat your en children. la manera como ustedes van a tratar a sus hijos. One last way to put it, Una final manera de colocar esta explicación es esta. and this is a popular illustration that teachers of the Old Testament might use, Y esta es una ilustración popular que usan los maestros del Antiguo Testamento. is that the prophet often is looking from one mountain to a second mountain. Es que el profeta constantemente está mirando desde una montaña de esta altura And he's not looking at what is between the two. a otra montaña de esta altura y no está mirando los huecos y vacíos que hay entre monte y monte. So if you can think of Jeremiah looking forward into the future De manera que ustedes pueden pensar de Jeremías que está mirando hacia adelante al futuro, to see the new covenant, a ver el nuevo pacto. he's looking straight into the eternal state. Está mirando directamente al estado eterno. He's looking to the telos and consummation of the new covenant. Está mirando al telos o el final o consumación. And he's not looking at the time that intervenes the Y two. no está mirando al tiempo que interviene entre ambos estados. In other words, in the new covenant, there's an already En otras palabras, en el nuevo pacto existe un ya, and a not yet. pero todavía no. In the already, En el ya there's a mixed community of believers and unbelievers. hay una comunidad mezclada entre creyentes y no creyentes. Down here in the wilderness. Aquí en esta era del desierto. In the not yet, when it consummates, En el aún no, donde es el estado consumado, all of God's people, without exception, allí todo el pueblo de Dios sin excepción know the Lord conocen al Señor and do not need to be taught. y no necesitan ser enseñados. So Jeremiah is not looking at it like this, Así es que Jeremías no está mirando where he's looking at the interadvental period. en esta línea, en este eje horizontal. He's looking at it like this, Está mirando al revés, where he sees the consummation and fruition. donde él ve la consumación y la fructificación final. And if you look at it that way, Y si miramos de esa manera, then the author of Hebrews can say, entonces el autor de Hebreos puede decir, yes, the author of Hebrews looks at it now this way. él está mirando en este momento horizontalmente. And he says, until that consummation Y point luego occurs, dice, hasta que esa consumación venga, make every effort to enter into rest. haga todo el esfuerzo necesario para entrar en ese reposo. And as I exhort and teach you, do not fall. Y en cuanto puedo yo exhortarles y enseñarles, les pido que no retrocedan. And I think that's a generally very helpful way of putting it. Y creo que es una manera saludable de explicar este tema. El problema de los hermanos bautistas es confundir dos eras. Mientras Jeremías habla de la era consumada, donde todos los que entran en el reposo celestial son regenerados sin excepción y jamás podrán apostatar, lo confunde con la iglesia caminando por el desierto, donde existe la posibilidad de apostasía. Entonces esa confusión les lleva a ellos a hacer una conclusión errónea de que en este tiempo solamente en la iglesia hay regenerados.
lo cual contradice la esencia del Nuevo Testamento. Miren las parábolas de Mateo 13, las parábolas del reino, ¿verdad? El trigo crece con la... O sea, la hermenéutica reformada no falla, es clarísima. Interpretar la Escritura a la luz de la Escritura. Ellos interpretan la Escritura de Jeremías a la luz de una confusión de los dos estados. Y ese es su problema. Es un problema de hermenéutica. Es un problema parecido al problema del eunuco, que sí leía la Escritura, pero necesitaba que alguien lleno del Espíritu se le explicara para que entendiera. Entonces el problema no es si lee la Escritura y si cita la Escritura. El problema es, ¿entiendes lo que lees? Entonces la hermenéutica reformada, guiada por el Espíritu de Dios, hace eso. Nos hace entender